Ok, somos grupo 12 y vamos a resolver los ejercicios de la lógica proposicional del ejercicio 1. Los integrantes somos Claudia Patricia López Hernández, Francisco Josué Gaitán Blandón y Francisco Javier Briones Sequeira. Ok, para comenzar quiero dar un breve concepto sobre lo que es la lógica proposicional. La lógica proposicional es la expresión lingüística del razonamiento, es decir, una oración con un valor de referencial, que puede ser verdadero o falso, pero no ambos a la vez. Un ejemplo más claro, tenemos una oración afirmando que Albert Einstein fue un astronauta. Entonces, qué es lo que se va a identificar? En realidad se identifica si es proposicional. Como se está afirmando algo, entonces es proposicional. Pero tiene que verse si esta oración es falsa o verdadera. Al investigar nos damos cuenta que no, que fue un científico. Entonces, en sí, la lógica proposicional se engloba en este sentido, en buscar una oración y ver si es falsa o verdadera. Tenemos el ejercicio 1, bueno, tenemos primero que identificar si es una proposición, por el porqué de que es una proposición, además de escribir la lógica proposicional o de predicado si fuera posible. Una de ellas es: el amor es un sentimiento sublime, la lógica es ciencia o disciplina, todo está en movimiento, toda X está estática, implica que no está en movimiento. Bueno, en este caso, la primera pregunta la vamos a responder. Las cuatro son proposiciones. Ahora el por qué. Tenemos las condiciones siguientes. Las condiciones porque son proposiciones es porque debe ser una oración aseverativa, una ley científica, una fórmula matemática, una fórmula o esquema lógico o un enunciado cerrado o claramente definido. ¿Cuándo no es? Cuando es una opinión o una suposición, un proverbio, un modismo, un refrán, un enunciado abierto no definido, una oración interrogativa, exclamativa, imperativa, diserativa y subidativa, operaciones aritméticas e intersecciones en general. Ok, si vemos en las condiciones de por qué sí, tenemos las oraciones aseverativas. Y las oraciones aseverativas son oraciones, en todo caso, afirmativas. Entonces, si vemos las cuatro oraciones que tenemos aquí, vemos que las cuatro están afirmando algo que puede ser verdadero o falso. Entonces, ya resolvimos, identificamos por qué de ser una proposición. Ahora, ¿cómo se resuelve? Bueno, tenemos que ver qué tipo de proposición es, si es atómica o molecular. Si es atómica, se refiere a un único contenido y que no posee ningún conector o delimitador, y se representa su simbología P, Q y R. La molecular, cuando está formada por una serie de proposiciones lógicas de tipo atómico, es decir, que hay una combinación entre varias proposiciones atómicas, pero combinadas con conectores o delimitadores. En este caso, vemos aquí los conectores que se usan para hacer la simbología. Tenemos como el primer conector, que su nombre técnico es negación y que significa no, es decir, que es aquella oración que niega algo. Tenemos el segundo conector, una conjunción, que significa que es P y Q. Este conector de aquí, que es una disyunción inclusiva, es decir, que puede ser P o Q.
A diferencia de este, son los dos. En este caso, es una o es la otra. Tenemos también la implicación. Entonces quiere decir que si P, un ejemplo, es verdadero, entonces Q también es verdadero. Tenemos la equivalencia también, que es decir que P es equivalente a Q, es decir, es igual, es lo mismo. También tenemos este otro símbolo, es la disyunción exclusiva, que puede ser o P o Q. Entonces ahora tenemos también el cuantificador universal, que aquí tenemos se representa de esta forma, donde tenemos que este símbolo aquí es el cuantificador universal, donde tenemos X, que es el nombre del argumento, y la función. Esta es conocida también como una función bien formada. ¿Qué significa esto? Significa que para todo valor de la variable X, es decir, el objeto, la fórmula que se coloca a continuación será verdadera. Aquí vemos cada uno de los componentes y qué significa. Ya habíamos dicho que X era el nombre del argumento y F es el predicado. Y aquí tenemos lo que sería una proposición atómica. Bueno, entonces ahora vamos a escribirlo en lógica proposicional o de predicado. Bueno, primero, antes de construirlo, los predicados, tenemos que asumir que su veracidad está basada en su realidad como un mundo real, tratando siempre de definir predicados que estén con el mundo que conocemos, ya que de esta manera podemos saber si es veraz o es falso. En lo que es la lógica de predicado, está sujeto a lo que es también la lógica proposicional, ya que es un subconjunto de elementos de la lógica proposicional. Vamos a explicar más esto. Tenemos nuestras 4 oraciones. Entonces tenemos la primera ya resuelta, donde tenemos lo que sería el predicado, que es la cualidad del objeto que estamos afirmando. Entonces tenemos que en el predicado tenemos el sentimiento, que sería la cualidad del amor, y sublime, que también es la cualidad. Entonces cada predicado es una lógica proposicional, pero un conjunto de ellas es una lógica de predicado. Ya. Entonces, si vemos en este símbolo, este es el símbolo de conjunción. Es decir, que para que sea verdad, las dos tienen que estar el sentimiento y la palabra sublime. Entonces, como dice la oración, el amor es un sentimiento sublime. Ahora vamos con la segunda. Tenemos que decir que la lógica es ciencia o disciplina. Nos están dando dos cualidades que para la lógica podría ser cualquiera de las dos. Entonces, si vemos, tenemos que puede ser que la ciencia sea lógica o sea una disciplina. Si vemos el símbolo que tenemos aquí, que es una disyunción inclusiva, es decir, que es ciencia o disciplina, que ya habíamos hablado anteriormente que el significado era P o Q. Ahora vamos con la tercera. Y si vemos algo diferente, usamos el cuantificador universal. ¿Por qué? Si vemos, el cuantificador universal tiene como referencia lo que se define como un todo.